Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 57 del libro del profeta Isaías, Condenación de la idolatría de Israel. Es un llamado al pueblo para que eliminen de en medio de ellos todo aquello que detiene el avance de la obra de Cristo. Pero este mensaje se aplica a nosotros también hoy. Hay muchos obstáculos, muchas barreras que detienen y que impiden el avance de la obra de Cristo. Aquí en este capítulo se nos invita a romper, a eliminar esas barreras, esos obstáculos. Y ya vamos a leer esos textos. Pero es una invitación a todo el pueblo de Dios a que prediquen el mensaje de Cristo. Como decía el capítulo 54, expandirnos, avanzar, ensanchar nuestro territorio. Es el mensaje de Cristo. Ahora, en el capítulo 57, como te dije, se hace ese llamado. Dice el versículo 1, Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de fornicación. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldes, generación mentirosa? Y ahora aquí el Señor está llamando a juicio a aquellas personas que se han desviado, que se han apartado y que son malignos, pero que se burlan y se jactan de que ellos tienen fortaleza, más fortaleza que el pueblo de Dios. Sabes, el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Y es Satanás quien utiliza a muchas personas que se burlan del mensaje de salvación. Hoy día, cuando vamos a predicar este mensaje a muchos lugares, muchos se burlan y no quieren aceptarlo y hablan en contra de este mensaje a otras personas, impidiendo que el avance de la obra continúe. Incluso aquí podremos, en este grupo de personas, involucrar a aquellos que dentro de la misma iglesia, y tengo que decirlo porque es así, hay muchos que dentro de nuestra misma iglesia adventista se levantan atacando a la iglesia, y eso impide que el evangelio llegue a muchas personas. Y dice el versículo 5, a esas personas que os enfervorizáis con los ídolos debajo del todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle, allá está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta del umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste tu cama donde quiera que la veías. Hablándose a aquellas personas infieles, idólatras, que se habían desviado del pueblo de Dios y ahora estaban atacando. Uno de ellos fue Samaria. Mira, Samaria se apartó, y estos hombres que hacían parte del pueblo de Dios ahora empiezan a atacar el pueblo de Dios, y en un tiempo se unen, se alían. Ya leímos ese texto donde se alían con los paganos para combatir y atacar a Jerusalén y poner un rey de acuerdo a sus propios preceptos. ¡Qué cosa terrible! Estos hijos de Dios, que eran parte del pueblo, pero se rebelaron y ahora se burlan del Israel, se burlan de los fieles del Señor. Y dentro del mismo pueblo de Jerusalén, también de Judá y Jerusalén, habían unos que se habían desviado tras los ídolos y se burlaban de los fieles. Y sobre el monte alto, dice, empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio, y ensanchaste tu territorio. No lo ensancharon como Dios les había pedido en el capítulo 54, sino que ellos lo ensancharon para los ídolos. Y fuiste al rey, dice el versículo 9, fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, y por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, dice el versículo 13, y ahora viene la sentencia, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Amén. Gloria al Señor. Ese es el clímax del capítulo.
Está hablando de aquellas personas que se rebelaron del pueblo de Dios, que se rebelaron y se apartaron de Dios y se fueron tras los ídolos. Las victorias que Dios les otorgaba se las estaban entregando a esos ídolos. Y ahora Dios les dice, bueno, está bien, entonces cuando ustedes clamen, no los voy a escuchar. Y esos ídolos serán exterminados porque el viento se los arrebatará. Pero el que confía en mí, el que me busque a mí, el que clame a mí, entonces él tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¡Qué maravilloso! Y querido hermano, aquí hay los dos grupos de personas. Apocalipsis presenta esto, los dos tipos de personas que hay. Unos que adoran a la bestia y su imagen, dice Apocalipsis, y los que adoran al Cordero. Estos son los dos grupos de personas, no hay un tercero. Tú tienes que definirte. O eres cristiano, o eres de Cristo, o eres de Satanás. Uno de los dos. Y aquí dice Cristo, el que adore los ídolos, cuando clamen, esos ídolos no los van a escuchar, sino que el viento se los llevará, un soplo los arrebatará. Pero el que clame a mí y confíe en mí, entonces tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y el versículo 14, ahora mira lo que dice. Un llamado a los fieles del pueblo. Ya habló acerca de los impíos, los malos, los rebeldes que se habían apartado, que estaban tras los ídolos, y ahora hace un llamado a los fieles, les dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Estos tropiezos se refiere a todo aquel estorbo, todo aquel que impide el avance, el crecimiento de la obra de Cristo Jesús. Todo aquel debía ser eliminado, exterminado. Eso sucedió por allí en Éxodo. Recuerda ese momento cuando Moisés desciende del monte después de recibir las tablas de la ley, 40 días y 40 noches. El pueblo piensa que Moisés ha muerto, entonces fabrican un becerro de oro y están adorando a ese becerro. Entonces Moisés, cuando baja, ve todo esto, se enoja y rompe las tablas de la ley y ahora habla al pueblo y dice, el que esté de parte de Dios que venga aquí. Y entonces allí se hicieron dos grupos, unos que estaban de parte de Moisés y de Dios y otros que estaban de parte del becerro de oro. Ellos pensaron que este es el momento para derrotar a Moisés y esos seguidores, matarlos y nosotros levantamos un líder a nuestra manera y devolveremos a Egipto. Este era el pensamiento de ellos, pero no sabían lo que iba a pasar, estaban ingenuos realmente. Y allí entonces Moisés dijo, vamos y acabamos con todos aquellos impíos. Y fueron y mataron y destruyeron. Una gran matanza aquel día. Y barrieron del camino el obstáculo, los impedimentos que habían para que el mensaje de Dios avanzara. Esto es lo mismo que está diciendo aquí Isaías. Y mira lo que dice la sierva de Dios, carta 42 del año 1909. Dice, todo el que se ocupa en poner obstáculos en la senda de los siervos de Dios, atándolos con restricciones humanas de modo que no puedan seguir la dirección del Espíritu de Dios, está estorbando el avance de la obra de Dios. Todo el que se ocupa en poner obstáculos. Y esto no se está refiriendo solamente, como lo dije al principio, no se está refiriendo solamente a personas que no están en la iglesia, a los impíos, no. Se está refiriendo a personas dentro de la iglesia también, que son obstáculos que impiden el avance. En la junta de iglesia a veces estorban los planes, son muy minuciosos y quieren hacer las cosas todo el detalle y ponen obstáculos aquí y que no, vamos, el pastor o la junta propone, o algún hermano, algún líder propone un punto en la junta y aquel hermano que es minucioso le hace la guerra y que no y esto y aquí y detiene. Es un estorbo, dice la Biblia. Y ahora el texto dice, versículo 14, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, quitadlo, hay que quitarlo, ese estorbo hay que quitarlo. Perdóname si de pronto es un poco duro el mensaje, pero es lo que dice la Biblia y lo que está diciendo la inspiración. Todo el que se ocupa en poner obstáculos en la senda de los siervos de Dios, atándolos con restricciones humanas, de modo que no puedan seguir las direcciones del Espíritu de Dios, está estorbando el avance de la obra de Dios. Yo no sé para quién estoy hablando en este momento, si tal vez estoy hablando para alguien que ha sido un estorbo en la obra de Dios, que se ha dedicado a impedir. Hay algunos hermanos, yo me he encontrado con algunos que impiden el bautismo de algunas personas. Eso es un estorbo, están estorbando el avance de la obra de Dios y dicen, no, es que no está preparado. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que una persona está preparada o no? O sea, este hermano tiene la capacidad espiritual tan alta de saber si una persona está siendo llamada por el Espíritu o no. O sea, esto es imposible, eso no es bíblico.
Lo que sí es que está siendo un estorbo para el avance de la obra de Dios. Y sigue diciendo la sierva de Dios, carta 42 del año 1909, el texto que te estoy leyendo, sigue diciendo: el Señor envía el mensaje, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que han retrasado el mensaje para este tiempo. Debe hacerse una obra solemne en un corto tiempo. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que han retrasado el mensaje para este tiempo. ¿Hay algo que retrasa el mensaje allí en tu iglesia, querido hermano? Estoy hablando para ti que eres fiel siervo de Dios, que eres un misionero, que está llevando este evangelio, que está llevando este mensaje. ¿Hay alguien en tu iglesia que impide el avance de la obra? Debes contrarrestarlo, debes sacarlo, dice la Biblia y dice la sierva del Señor. Debes allanar el camino, porque el mensaje de Dios debe fluir sin impedimentos. Si hay alguien en la iglesia que lo impida, hay que ser quitado, dice la palabra del Señor, porque es un estorbo, no es de Dios. Esto es un agente del enemigo. Tal vez suene duro el mensaje, pero es la realidad y es lo que la Biblia dice y hay que hablarlo. Y sigue diciendo el texto, versículo 15 de Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Nótese bien lo lindo. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y la herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gloria al Señor. Qué lindas palabras de consuelo. Primero un mensaje duro, quita el estorbo. Quita, allana el camino. Todo aquel que impida el avance del evangelio, hay que quitarlo del camino. Pero ahora viene un mensaje de consuelo, de amor, de fortaleza. Y la sierva de Dios dice, carta 106 del año 1896. Estas palabras están dirigidas a los que, atentos a su verdadera situación y susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, se humillan delante de Dios con corazón contrito. Pero Dios no puede ofrecer la paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, que son voluntariosos e indóciles y que se han propuesto continuar en sus propios caminos. No puede curarlos porque no quieren reconocer que necesitan curación. Dios declara de la verdadera condición de ellos: los impíos son como el mar en tempestad, que no se puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Dios no puede hacer nada por aquella persona que no se deja descubrir y no se deja limpiar por Cristo. Aquel arrogante, prepotente que cree que tiene siempre la razón y que es que si no se hace lo que él dice, entonces la iglesia está en pecado. Dios no puede hacer nada por ti, querido hermano, si tú no dejas esa arrogancia y te sometes a los planes de Cristo. Necesitas ser sanado por Cristo Jesús. Y si no, entonces mira lo que dice el versículo 20 y 21 y termina el capítulo de una forma dura diciendo: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Lo mismo que dijo en el capítulo 48, versículo 22, Isaías. No hay paz para los malos. Aquí dice, no hay paz para los impíos. ¿Y quién lo dice? No lo dice Isaías, no lo dice Steve, no lo dice la iglesia adventista. Lo dice Dios. No hay paz para los impíos. Impío es todo aquel que no quiere reconocer a Dios en su corazón, todo aquel que desprecia los mensajes de Dios, todo aquel que estorba la obra de Dios y todo aquel que va en contra de los mensajes de Dios. Este es un impío y él nunca podrá tener paz. Por eso hoy el Señor te invita: ven a mí y yo te daré paz. Estaré contigo, te sanaré, te alentaré y te daré paz y tranquilidad eternas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 57 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!